Muy bien. Jóvenes, bienvenidos a esta su tercera clase del curso Liderazgo Consciente. En esta ocasión el tema de hoy es bienestar familiar. Este tema tiene muchas aristas, tiene mucho por dónde llegarle, tiene también la capacidad de centrarnos en nuestra situación y ver qué problemas podemos resolver en cuanto a nuestra cuestión familiar. Pero antes que cualquier otra cosa, me gustaría empezar con un ejemplo. Siempre me gusta, como se los ha dicho, empezar por mí, empezar dándoles un poco de mi experiencia al respecto y para que vean, es más fácil que ustedes se relacionen con el tema. Si ven que primero les cuento yo algo, es una forma de familiarizarse más rápido. Cuando tenía, es una anécdota corta más o menos, cuando yo tenía alrededor de 16 o 17 años, en una ocasión, digo, era un joven bastante problemático, con un carácter muy fuerte, y con problemas con absolutamente todas las figuras de autoridad en mi vida, ¿no? Profesores, padres, hermanos mayores, incluso con la ley, se podría decir, ¿no? Y era así era mi personalidad, era una persona bastante rebelde, pero no con causa, era simplemente alguien un poco insoportable. Y en una ocasión tuve un conflicto muy fuerte con mis padres y ellos me dijeron que me fuera de la casa, tuve que irme de la casa. Digo, fue algo muy simbólico en realidad, no fue así como que vete, no te quiero volver a ver, pero sí me corrieron de la casa y yo me enojé mucho porque para mí era algo injusto en aquel momento. En aquel momento yo pensaba que estaban siendo bastante rígidos conmigo y, y me fui un par de días a casa de un amigo y yo estaba bastante enojado, bastante eh, pues harto de toda la situación. Y en aquel entonces la persona que era mi pareja estaba un día desahogándome con ella y recuerdo perfectamente haberle dicho que de plano mi familia eran mis amigos, que yo prefería a mis amigos y que si yo no volvía a ver a mi familia no me importaba, ¿no? Que yo únicamente necesitaba el apoyo de mis compas y con eso era suficiente. Yo estaba en ese entonces tan cegado y tan inmaduro y al mismo tiempo pues tenía tan nublado el juicio por el enojo y la visceralidad de todo el asunto, que no veía en realidad lo estúpido de las palabras que estaba diciendo. Esta persona me estaba escuchando, la que era mi pareja, y me dice, mira, yo sé que ahorita estás enojado, pero honestamente, las amistades, los que tú consideras tus mejores amigos, esos tres mejores amigos que tienes, tanto ellos que son según tú casi tus hermanos, como todos tus demás amigos, todos en algún momento te van a fallar y todos son circunstanciales. Yo sé que ahorita piensas que el lazo entre ustedes es súper fuerte y que son uña y mugre, etcétera, etcétera, y que puedes confiar en ellos, pero la verdad es que tanto por razones buenas como por razones malas, los amigos son circunstanciales y al final del día lo único que tienes es a tu familia, con todos sus errores, con todas sus eh, cosas buenas y cosas malas también, pero lo único que vas a tener al final del día cuando todos se vayan es a tu familia. En el momento yo no lo entendí, yo le dije, estás loca, tú no conoces a mi familia, tal vez la tuya es diferente, no conoces a mis amigos tampoco y le dije que estaba loca, ¿no? A la vuelta de 15, 16 años, les puedo decir que en aquel momento esa muchacha tenía mucha razón. A pesar de tener una corta edad, tenía muy bien enfocado lo que era el concepto de la familia, ¿no? Y sabía perfectamente bien qué tan circunstanciales pueden ser las amistades que a veces pensamos que son mucho más fuertes que el lazo familiar. Ahora, ¿por qué les doy este preámbulo? ¿Por qué les hablo de mi caso? Nadie de nosotros, tenemos que tener bien consciente o bien presente, perdón, esto, nadie de nosotros va a tener una familia perfecta. ¿Por qué? Por el simple hecho de que no existe humano perfecto. Entonces, si no hay un humano perfecto, mucho menos va a haber una familia perfecta. Sin embargo, es lo más fuerte que tenemos. Va a ser siempre, con todos sus errores, va a ser siempre nuestro vínculo hacia un sentido de refugio y de amor y por lo tanto también de aprendizaje y de crecimiento. Entonces, teniendo eso ya bastante claro, me gustaría empezar por preguntarles a ustedes si alguno de ustedes siente que el ámbito familiar en el que está, si la familia que tienen ahorita es de lo peor y tienen problemas y ustedes se sentirían mucho mejor sin esa familia. Dígase hermanos, con la gente de su núcleo familiar, pues hermanos, padres, hijos, etcétera. ¿Alguno de ustedes tiene una familia pésima que de plano no le rifaría ni al diablo? O sea, de ser sinceros, ¿eh? De a ratos nomás. Qué bueno que dices eso, hijo. La verdad es que lo que dice Ángel de a ratos, honestamente,
todos tenemos malos ratos y así como nosotros cargamos con nuestros propios problemas, el hecho de que tengamos papás que a ratos son buenos y a ratos no son buenos, nos recuerda que ellos también son humanos, ¿no? Y que ellos también a ratos tienen buenos días y a ratos nos aguantan y a ratos no. Alguien más que tenga el valor de contarme que su familia está, pues, pa'l cuerno, por decirlo de una manera más coloquial. ¿Nomás Ángel fue el valiente o qué onda? Del lado de tu padre. Ok, pero te refieres, Laura, a la gente que está lejos de, o sea, no lejos, pero que no es el núcleo inmediato. O sea, te refieres a tíos, primos, etcétera. Ok, muy bien. Fíjate, cuando hablamos del núcleo familiar o de esta familia inmediata, nos referimos a la gente que vive con nosotros. Todos tenemos a la tía incómoda, todos tenemos al tío borracho, al primo tonto, lo que sea, pero me refiero a la gente que vive con nosotros. ¿Hay alguien que tenga una dificultad ahorita en su bienestar familiar, que sienta que de plano uno de los agentes de su familia inmediata está haciendo problema y no le permite desarrollarse o siquiera vivir en paz? ¿Alguien más? Ok, gracias. Muchas gracias por tu sinceridad, hija. Honestamente, yo, a título personal, yo tenía problemas con los dos, con mi papá y con mi mamá, problemas de distinta índole, y los tuve desde los 13 hasta los 19, yo creo, 20. Después pasó algo muy fuerte en mi vida que me hizo cambiar eso y que me hizo centrarme en muchas cosas y ver a mis padres como personas falibles. Entonces, a partir de ahí los empecé a entender un poco más y a darles un poco más el voto de confianza, pero yo con los 12 se vale. O sea, uno los quiere y una cosa es querer a alguien y otra cosa es aguantar a alguien. Porque eso también es algo que nos tienen muy acostumbrados a ver y nos hacen, nos acostumbra la sociedad y los medios de comunicación a hacernos dependientes de relaciones tóxicas. Me refiero a que querer a alguien, tener un lazo de sangre o un lazo familiar con alguien, es una cosa que nos hace quererlos, pero una cosa es querer a alguien, amarlo, y otra cosa muy distinta es tener que aguantarlo. Nos han hecho pensar que, bueno, pues es la familia, es lo que me tocó, tengo que aguantarlo. No necesariamente. Si hay un problema que es completamente, no puede resolverse, es inamovible, entonces tenemos que ver primero por la salud mental y la paz de uno mismo, en vez de estar aguantando a alguien nada más porque es de sangre, ¿no? Lo mismo pasa con los amigos. Muchos de ustedes les habrá tocado tener amigos que son, digo, problemáticos, tóxicos, que tienen ciertos hábitos que no van con ustedes y lo aguantan porque dicen, pues que es mi amigo desde la primaria o es que es mi vecino desde hace muchos años, tengo que aguantarlo. No, ni familia ni amigos tienen que aguantarse si nos están causando un daño directo y si no se puede resolver ese problema. Ahora, el punto clave aquí es cómo resolver o cómo identificar los que sí se puedan resolver. De eso nos vamos a ocupar en esta clase. ¿Alguien más que quiera abrirse de capa y decirnos si tiene algún problema, por favor? Obviamente pueden externarlo, no vamos a hacer mucho hincapié, no vamos a hurgar mucho en su situación, pero nada más quiero que lo externen para si hay forma de ayudarles posteriormente, pues hacerlo también. Definitivamente. Pero en este caso, Víctor, son diferencias que dices tú, son cosas que a veces suceden, son diferencias que se pueden, si no resolver, se pueden sobrellevar, ¿no? No es nada que sea así completamente definitivo, por decirlo de una manera. De hecho, ahí, digo, se vale también ser sinceros en este aspecto. Está bien que ninguna familia es perfecta y que tenemos que saber sobrellevar o tratar de mejorar algunas cosas que se pueden mejorar, pero hay otras familias que tienen cosas que no pueden cambiarse. Estábamos hablando de problemas de abuso verbal y físico, de cierto nivel de adicción a alguna sustancia, etcétera. Eso ya es algo que nos va a hacer daño, ¿no? Y no se trata de aguantarlo, no se trata de tratar de resolverlo, sino de simplemente partir caminos. Ahora, quiero hacer también hincapié antes de seguir con algo un poco más estructurado. Cuál es el problema aquí? Yo sé que esto se va a escuchar muy generacional, muy brincado a lo que ustedes esperan escuchar,
Pero hay algo que los papás dicen, que hasta que no crecen, hasta que no crecemos, en este caso me incluyo, no alcanzamos a entender, y eso es que nadie te enseña a ser papá. Si ustedes alguna vez han escuchado eso, los papás lo usan como para defenderse cuando cometen un error y dicen es que nadie te enseña a ser papá, los hijos no vienen con un manual. Yo no tengo hijos, pero estoy completamente de acuerdo en ello. Creo que sí es difícil siquiera conocerse a uno mismo, ahora tratar de llevar una relación con un ser nuevo que viene con sus propias personalidades, sus propias formas de pensar, sus propios carácter, por decirlo de una forma, ha de ser tremendamente difícil. Creo también en lo que dicen que no existe un manual para ser padre también, pero creo que eso es una manera un poco floja de explicar lo que quiero explicar a continuación. Más que decir que nadie te enseña a ser papá o más que decir que los hijos no vienen con un manual, esa es la parte de la defensa, pero la parte que nosotros podemos argumentar como un punto neutral sería una familia jamás va a ser perfecta, no nada más porque nadie enseña a los papás a ser papás, sino porque los papás, nosotros tendemos a visualizarlos o a ponerlos en un pedestal, y eso es algo muy natural, es parte del desarrollo psicológico del niño. De los 0 a los 7 años, nosotros nos creamos una imagen de nuestros papás que es muy cercana a Dios. De hecho, y no por meterme en religión, no me gusta meterme en religión, pero me refiero a que a nosotros, de los 0 a los 7 años, somos prácticamente los hijos de estos dos dioses, de los papás, si es que están los dos y no de uno, y para nosotros el punto de referencia de lo más perfecto o de la autoridad máxima o del conocimiento máximo, lo más cercano a Dios o a un jefe que conocemos, es ello. Entonces, como en ese periodo de nuestra vida, en esa etapa, el papá lo sabe todo, el papá lo puede todo y el papá es el protector y el dador de vida y de alimento. Pues nosotros lo ponemos en un pedestal y creemos que ese ser es perfecto y lo juzgamos como perfecto siempre. ¿Qué es lo que pasa cuando de los 7 a los 14 años el niño empieza a hacerse de su propia mentalidad, empieza a conocer el mundo por sí mismo, a tener nuevas experiencias y se empieza a dar cuenta que sus experiencias y su forma de pensar chocan con las de sus padres, que anteriormente eran la figura del todo, la figura suprema? Empieza a chocar y dice, ¿cómo es posible que esta persona, mi padre, esta persona deificada, que dice que me ama bajo toda, sin reserva alguna, bajo todos mis defectos, ¿por qué me regaña por pensar distinto? ¿Por qué me regaña por errar? Incluso empezamos a ver que los papás también no son todopoderosos y la imagen que teníamos del pedestal, donde nuestros padres eran lo máximo, la imagen empieza a tambalearse porque nos damos cuenta que no es cierto, que no lo saben todo, que no lo pueden todo y que no tienen la razón en todo. Entonces se crea dentro de nuestra mente subconsciente, se crea un choque que nos hace de cierta manera, y esto es algo natural, si no odiarlos, mínimo empezar a cuestionar de su autoridad. Y esto es la raíz de la adolescencia, ¿no? Empezamos a creer que los papás en realidad no tienen la razón y ese conflicto dura durante toda la adolescencia y nos amargamos un poco esa relación con los padres porque no sabemos entender, al menos no en esa etapa de la vida, que si bien los padres fueron durante un tiempo la imagen deificada de todo lo bueno y de todo lo perfecto, ahora nos toca a nosotros bajarlos de ese pedestal y solo bajándolos del pedestal podemos verlos como realmente son. Podemos apreciarlos en toda su totalidad y saber que igual que nosotros son seres que tienen errores, son seres falibles y que cuando se equivocan porque son falibles, no porque son malos. Entonces, ese horror o esa amargura en contra de los papás se empieza a disipar cuando los vemos como a nosotros mismos, cuando nos damos cuenta que así como nosotros, ellos algún día fueron jóvenes y así como nos damos cuenta que al igual que ellos, nosotros algún día nos vamos a equivocar con alguien más, ¿no? Entonces, solo en ese momento se entiende la relación entre los padres, solo en ese momento se perdona más fácilmente los errores cometidos por omisión y solo en ese momento se ama plenamente a los papás. Entonces, esa es la otra parte que tenemos que tener. No hay familias perfectas porque no hay individuos perfectos y los padres dejaron de ser dioses desde el momento en el que empezamos a pensar por nosotros mismos. Pero no por dejar de ser dioses dejan de ser una persona importante, es alguien que va a ser por siempre a quien se le debe muchísimo, ¿no? Entonces eso nos hace verlos como humanos y quererlos en su totalidad. Hasta aquí, jóvenes, algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer.
Adelante, por favor. La perspectiva, gracias Carlos, la perspectiva es súper importante cuando vemos, cuando nos salimos del foco de nuestros propios ojos y vemos la vida a través de los ojos de alguien más. Nada más entonces aprendemos a hacer más chicos los errores, a dejarlos pasar y a hacer más grandes las cosas buenas, ¿no? Yo en una ocasión, yo vivía hace algunos años en una casa que era vecino de mis primos, mi tía vivía en la casa enseguida, y en una ocasión yo también como para estas edades, 15, 16, me estaba quejando de mi papá con mi primo me llevaba a mí 6 años, y me estaba quejando de mi papá y, ¿no? Y él nada más me escuchaba y me escuchaba y me escuchaba. Y había partes de su vida, partes de su crianza que yo no conocía, ¿no? Por la diferencia de edad y porque pues la privacidad de la familia es muy distinta. Y después de que terminé de quejarme media hora amargamente de cosas estúpidas y pequeñas, así como lo que dice Carlos, ¿no? De que te dejaban salir menos horas que los demás o que te regañaban por cosas bien sencillas. En ese momento mi primo me dijo, mira, tú no sabes en realidad la calidad de papá que tienes, porque nunca te ha tocado vivir con un papá como el mío. Me dijo muchas cosas, no pienso entrar en detalles porque es un tema algo sensible, pero al final me dijo, al menos tu papá nunca te ha dejado encerrado en una cajuela durante 2 días. Y ahí fue donde, pues, adiós perspectiva, ¿no? Completamente fuera, me di cuenta de que se queja uno de cosas que debe uno admitir como errores propios de la humanidad, como errores normales que todos cometemos. Y no vemos que hay gente que está completamente peor que nosotros y ni siquiera dice nada, ¿no? Entonces, ahora no se trata de arreglarle la vida a los demás, no se trata de constantemente perdonar lo que se nos hace, nada más por decir, a alguien le han de haber hecho, perdón, algo peor. No se trata de eso, sino se trata de que nosotros somos el parteaguas entre seguir perpetuando un trauma, entre seguir repitiendo los errores de nuestros padres o de romper por completo el molde, ser conscientes de lo que hicimos mal, aprender de los errores de nuestros padres y tratar de ser mejores, porque no vamos a resolverle la familia a alguien más. El punto aquí de responsabilidad es nuestro y es el que se tiene que tomar responsabilidad al respecto, ¿no? Y hacer un cambio para la generación que viene. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguien más? ¿Quién dijo yo antes de Tania? Así es. Así es. Muchas gracias, Tania. ¿Alguien había hablado antes de Tania Ontiveros? Perdón. Adelante. Fíjate, cosas tan sencillas.
Claro. Fíjate, cosas tan sencillas, ¿no? Como eso sí, de que vente, ya está la cena. Y hay muchachos acá que a ver si encuentras algo en el refri, a este comida ya me voy. Son cosas que nada más cuando decidimos salirnos de nuestros propios pies y ver por los caminos de alguien más, cuando se da uno cuenta de eso. Ahora, hay otra cosa, y qué bueno que Luis dijo algo que tenía que ver con la comida. Eh, sí, obviamente es completamente un agradecimiento eterno que los papás provean para los hijos y que los mantengan y les tengan la atención de ser buenos proveedores con ellos, de proveerles un techo, servicios, educación, comida, agradecidos hasta la muerte, ¿no? Pero el problema es este. Eso no es algo que necesariamente se tiene que tomar como un extra. Eso es una obligación de parte de los papás. Si esa obligación está siendo cumplida, entonces hay algo ahí muy fuerte que tendría que verse ya por la vía, tal vez incluso legal. Pero en cuestiones de agradecimiento, en cuestiones de estar consciente de cuál es el rol dentro de la familia, no se vale tan fácil decirle al papá, pues es tu obligación, ¿no? Yo no pide venir al mundo, porque el esfuerzo está ahí, el esfuerzo se sigue haciendo, entonces tiene que reconocerse tal esfuerzo. El problema es cuando eso no está. Y el problema también es cuando de parte de los padres se cree o se interpreta que se creen buenos padres nada más por ser buenos proveedores. Tenemos que tener bien en claro eso, la división entre ser un buen proveedor porque es tu obligación, porque tú decidiste traer un hijo al mundo, eso es una cosa. Ser buen padre engloba eso, pero ser buen padre no es nada más eso. Ser buen padre es también la atención, el tiempo, la paciencia y la dedicación que se tenga para criar a alguien que tú mismo pediste traer al mundo, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar esos dos puntos entre la responsabilidad de un proveedor, porque el proveedor la pidió ser padre o madre, y el extra, que en realidad engloba ser un buen padre de familia, una buena madre de familia, que es dedicación, tiempo, paciencia, amor, por decirlo de una manera más romántica, pero tenemos que tener eso muy claro. ¿Alguna otra participación, jóvenes? Lo que les venga a la mente, preguntas. Estoy abierto para ustedes antes de empezar a explicarles un diagrama que quiero que veamos juntos. ¿Nadie más? Gracias, Ángel. Una participación más, jóvenes, y seguimos con el diagrama que les quiero explicar. Aquí hay apertura, ¿eh? Yo ni soy su papá, ni pienso ponerme de su lado, tampoco quiero más bien ser un ente neutral que pueda catalizar las experiencias de ustedes junto con las mías. Dígame, Irving. A golpes, a golpes, frío. No te creas, no es cierto, claro que no, 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 no. No, no, no. El golpe nada más en defensa propia. Cuando es con los hermanos, ahí fíjate que es algo paradójico, porque tanto es más fácil de resolver, como también es más difícil de tolerar. ¿Por qué? Porque cuando tu papá te falla dices, bueno, pero es mi papá. Pero cuando tu hermano te está molestando constantemente o tu hermana te está haciendo la vida imposible, ahí dices tú, a este sí le doy una buena, ¿no? Entonces es más sencillo de resolverse. Casi siempre los problemas entre hermanos se pasan de una manera más rápida, pero también si es constante es intolerable, ¿no? Hay hermanos que no se pueden ver ni en pintura y en cuanto se ven se agarran a cachetadas, etcétera. Pero también de eso quiero contarles algo. En retrospectiva, mis dos hermanos, tengo un hermano y una hermana, los dos tienen una edad muy diferente a la mía. Mi hermano me lleva 15 años, mi hermana me lleva 14. Mientras yo estaba pequeño en mi infancia, yo no, honestamente no recuerdo convivir mucho con ellos y lo que recuerdo yo lo sentía más como si fueran unos tíos que unos hermanos. ¿Por qué? No porque fueran muy desapegados emocionalmente, sino porque ellos, cuando yo estaba pequeño, ellos a los 7 años míos, ellos ya tenían trabajo y estudiaban y pues yo no los veía porque cuando yo despertaba ellos ya se habían ido a trabajar y para cuando yo ya me quedaba dormido a ellos todavía les faltaba tiempo para llegar a la casa, ¿no? Entonces, yo nunca, te puedo decir, yo nunca tuve un problema serio con ellos mientras estaba creciendo porque casi no los vi. Ya después, ya de adultos, tanto ellos dos como yo, hemos tenido unos roces, pues se puede decir que bastante fuertes, principalmente porque tenemos el mismo tipo de carácter, o teníamos el mismo tipo de carácter, y porque como no nos criamos juntos tan apegadamente, las ideologías son muy distintas.
Pero al igual que con los padres, tenemos que recordar que los hermanos no tienen la obligación de pensar exactamente igual que nosotros, pero nosotros no tenemos tampoco la obligación de aguantar malos tratos. Y eso es viceversa, ¿no? Para ellos va igual. Entonces, tenemos que tener en cuenta algo. Va a haber un momento dentro de tu vida, Dios quiera que sea dentro de muchos años, ¿no? Va a haber un momento en tu vida en que tus padres no van a estar. Y cuando te das cuenta de que los amigos fallan por omisión o por pecado, como quieres decirlo, los amigos fallan y ya no están los papás, lo único que te va a quedar en tu vida, el único apoyo, eh, la única esquina que puedes llamar hogar va a ser tus hermanos. Con todas sus fallas, pueden ser unos imbéciles a veces, pero esos imbéciles van a estar para ti siempre. Y igual tú vas a tener, te van a hacer eventualmente el sentimiento de estar para ellos igual. Entonces, es muy normal que cuando sean jóvenes, entre joven adulto y adolescente, es muy normal que haya problemas si viven en la misma casa. Trátense con cordialidad únicamente, traten de ser lo más educados que puedan. Si hay problemas que no se pueden evitar, pues ni hablar, a tratar de modelarlos un poco a poco con, pues, discutiendo en vez de con la violencia. Pero eventualmente, cuando tus padres no estén, tienes que entender que si tú no has formado una familia propia, o si ya la formaste y aún así necesitas un apoyo externo, los únicos que van a estar ahí van a ser tus hermanos, ¿no? Eso es lo que, al menos a título personal, te lo puedo decir así. Gracias, Irving. ¿Alguien más? Muy bien. Ok, entonces quiero enseñarles algo. Esto que les voy a enseñar se los voy a proyectar aquí en la pantalla y me gustaría que lo tomaran, digo, no espero que lo hagan de una manera manual, a menos de que ustedes quieran, pero por cuestiones pues, de economizar tiempo, quiero mostrarles una imagen y que esa imagen, si gustan tomar un screenshot, mucho mejor, para que no tengamos que tardarnos tanto en que lo escriban. Así que déjenme se los pongo. En un segundito. Denme un segundo, estoy batallando aquí con la tecnología. Ok. Si lo pueden ver todos, dice propósito de la familia. ¿Sí lo alcanzan a ver? Muy bien. Dejándonos ya de cuestiones de experiencias, dejándonos ya de cosas tan, vamos a decir, afectuosas o de cuestión de relaciones, vamos a ver en realidad dentro de la sociedad, dentro de nosotros y nuestro desarrollo, cuál es el propósito, o en este caso propósitos, de una familia. Obviamente cualquier persona que diga que puede crecer solo, pues de que puedes crecer, sí puedes crecer, pero desarrollarte como un individuo, la veo medio difícil. A pesar de que tu familia sea disfuncional, a pesar de que esté quebrada en mil pedazos, hay cierta liga a nuestro desarrollo que a pesar de los errores va a tener estos factores. Ahora, los círculos del centro que pueden ver ustedes son para mí, después de mucho analizar, son los cuatro principales factores de propósito de una familia. ¿A qué me refiero con factores de propósito? La familia, el propósito es desarrollar un individuo, pero para ese desarrollo los cuatro factores principales o las funciones que tiene que tener una familia son esas cuatro: refugio, aprendizaje, colaboración y desapego. La de desapego la vamos a dejar hasta el último porque está un poco fuerte el final, pero bueno, vamos por las primeras.
Como pueden ver, cada una de esas 4 funciones está ligada o tiene una línea que la liga tanto al ámbito económico como al ámbito afectuoso. ¿A qué me refiero con esto? En cuestiones de refugio, eso es lo primero. Cuando ustedes nacen, el refugio que ustedes tienen dentro de una familia, y no me refiero dentro de una casa, me refiero literalmente dentro de un vínculo consanguíneo con más personas, tienen el ámbito económico, que es el sustento que ustedes como una criatura nueva, como un ser nuevo, pues ni modo que ustedes se puedan mantener a sí mismos cuando son bebés o niños, ¿no? Entonces, el primer refugio que conocen es el refugio económico de la familia, dígase sustento, comida, techo, etcétera. Pero también algo que es de vital importancia, casi podría decirse que igual de vital que lo económico, es el refugio en cuestiones afectuosas. Digo, tanto estudios de la nueva ciencia como el sentido común nos dicen que el afecto que tienen los padres y los hermanos hacia un recién nacido y hacia un niño forja el carácter de esa persona, y eventualmente sus primeras experiencias afectuosas son las que van a definir el tipo de afecto que esa persona va a poder externar a los demás. ¿A qué me refiero? Una persona que tiene unos padres muy secos, muy parcos en cuestiones de afecto, eventualmente va a entender que de esa manera son las relaciones afectivas. ¿Qué va a pasar? Que él, cuando quiera tener una novia, que quiera tener un novio, lo que sea, va a ser una persona muy seca. Todos conocemos a alguien que no expresa sus sentimientos. No es porque sea una persona cerrada, es porque así aprendió en su niñez que así es el ámbito afectuoso. Lo mismo pasa con la cuestión económica. Si ustedes han leído al autor Robert Kiyosaki en un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, nosotros aprendemos nuestros hábitos y nuestras conductas de manejo de las finanzas en base a lo que vemos de nuestros padres cuando estamos creciendo. Si tenemos un padre muy tacaño, eventualmente nosotros vamos a tenerle una cierta aversión a la falta de dinero y vamos a tratar de guardar todo como ardillas, ¿no? Si tenemos un padre que es sumamente espléndido, que es bueno para invertir, que sabe que el dinero es únicamente una vía para obtener otras cosas, pues nosotros eventualmente vamos a tener una sensación de refugio económico, que es invertir para traer más. Eso es por parte de refugio, cómo afecta a la familia, a un ser humano dentro de esas funciones. ¿Preguntas hasta aquí? Perfecto, seguimos. La segunda, y esto está casi que eh, cronológicamente, el aprendizaje. ¿A qué me refiero con aprendizaje económico y aprendizaje afectuoso? El hecho de que nosotros estemos en constante bombardeo sobre qué es lo que se tiene que hacer en cuestiones materiales y en cuestiones sentimentales, nos enseña a nosotros a cómo aprender a relacionarnos más adelante. En el ámbito económico, el aprendizaje que nosotros tenemos es, de entrada, la capacidad o la importancia de tener en dónde vivir y cómo lograr tener los recursos necesarios para ser un ser funcional, ¿no? Lo que ustedes piensan que quieren ahorita, quieren una casa, quieren un carro y todo eso eventualmente lo podemos enlazar, si nos vamos hacia atrás, a la manera en la que sus padres algún día se expresaron del dinero, del bienestar económico y de la estabilidad material. En cuestiones de afecto, tanto el aprendizaje intelectual como el aprendizaje social se pueden ligar directamente a la manera en la que un joven, un niño, vio que sus padres se expresaban de la pareja que tenían o de sus hijos. Si vemos a un padre que es muy afectuoso con la madre y viceversa, una madre que es muy cariñosa, nosotros cuando tengamos una relación, cuando nos empezamos a relacionar a un nivel sentimental con alguien más, pues de esa manera nos vamos prácticamente a repetir patrones como de cómo se nos enseñó que debía ser una relación afectuosa. La manera en la que los padres nos tratan a nosotros es eventualmente la manera en la que nosotros de primera instancia tratamos a nuestros amigos, y de la manera en la que tratamos a los animales o a los seres menos privilegiados que uno. Ese es el aprendizaje. Ahora, colaboración. La familia tiene que enseñarnos de colaboración. ¿Por qué? Si nosotros estamos acostumbrados a no hacer nada en la casa cuando somos pequeños, si estamos acostumbrados a únicamente pedir afecto y a no darlo, si estamos acostumbrados a ser el centro de atención, como si fuéramos un pequeño emperador a quien todo el mundo le debe reverencia, pues eventualmente cuando crezcamos y necesitamos desarrollarnos en otro ámbito, vamos a darnos cuenta que ese tipo de conductas no sirven, que ese tipo de conductas no están dejando nada productivo. La familia tiene que ser un ejemplo de colaboración,
porque todos en la familia, desde el más pequeño hasta el más viejo, tienen una función, tanto para que la casa funcione, perdón, tanto para que la casa funcione como para que las relaciones sean sanas. El hijo debe tener responsabilidades, al igual que tiene beneficios. El hijo debe tener cierta actitud hacia los abuelos, de la misma manera que el hijo recibe cariños y recibe apapachos de todos los demás. Por lo tanto, si una familia encuentra uno o más integrantes que no están llevando a cabo su parte de la colaboración, tanto para que funcione lo material de la casa, dígase lavar trastes, etcétera, eh, o en este caso proveer de sustento, si uno de ellos no lo está haciendo, se va a acostumbrar a eso y va a ser un miembro de una nueva familia cuando haga la suya, que no va a ser una familia productiva. En el caso del afecto, el amor es recíproco. No podemos esperar de una relación, aunque los padres digan que ellos dan amor sin esperar nada a cambio, no podemos esperar que siempre todo sea hacia nosotros, de la misma manera que no podemos esperar que nosotros seamos los únicos que expresan afecto en cualquiera de sus formas. Tiene que ser una colaboración mutua para que el círculo familiar sea fuerte en esos dos ámbitos. Preguntas hasta aquí, jóvenes. ¿Algún comentario que quieran agregar? Recuerden que no nada más yo enseño, ustedes también están aportando. ¿No? Perfecto. Continúo. ¿A qué creen que me refiera en cuestión de funciones cuando digo la función del desapego? ¿Por qué la familia tiene la función o enseñarnos la función del desapego? Me gustaría que alguien participara, por favor. Ok, me parece perfecta esa participación, hija, pero vámonos del lado del ámbito económico. ¿A qué te refieres? Sí está bien, pero quiero saber más de tu opinión. Sí, exactamente, exactamente. La familia, o en este caso los padres, o el círculo familiar inmediato, nuclear, tiene que ser una fuente de refugio, una fuente de aprendizaje y de colaboración en esos dos ámbitos, pero también la familia tiene que enseñar el desapego. Esto no es algo negativo, la palabra tiene una connotación negativa y peyorativa, pero no, el desapego es vital para el desarrollo de cualquier ser productivo. ¿Por qué? Una familia que sirve mucho de refugio, que da mucho aprendizaje, que colabora mucho para el desarrollo de un individuo, pero que no le enseña a volar por sí mismo, es una familia que está fallándole a ese hijo. Le está fallando con el propósito de crear un ente nuevo, un ente productivo. En las aves es el primer ejemplo que se me viene a la mente. Una madre que no enseña a sus hijos a que vuelen por su propia cuenta, que vuelen con sus alas, es una madre mala y ese pequeño nuevo pájaro no va a aprender a volar por sí mismo, por lo tanto, no va a poder traer sustento a una familia posteriormente, ¿no? Si los padres se van, no va a saber cómo deshacerse del apego que tiene hacia el nido, y esto se traspola directamente hacia nosotros en una cuestión económica, y económico no nada más significa dinero, significa estabilidad física, material. Si la familia no nos enseña a valernos por nosotros mismos, la familia nos está fallando porque está cortándonos las alas. ¿Se entiende eso? Muy bien. Ahora, vamos con la parte más tétrica de todo esto, la parte que nos va a poner un poco serios. ¿Pero a qué me refiero entonces? Si eso es el desapego en ámbito económico, ¿a qué me refiero con el desapego afectuoso? ¿Quién me puede decir qué piensa? Así es. Así es, exactamente. Tenemos que hacernos cargo de nuestra propia vida, pero yo ya no nada más en las cuestiones económicas. Tenemos que aprender a hacer las paces con el hecho de que nadie de nuestra familia, nadie, ni el más joven ni el más viejo, va a estar para siempre con nosotros. Y si nosotros forjamos nuestro carácter y labramos nuestra vida en base al apego afectuoso que tenemos con alguien, si basamos en ello todas nuestras acciones,
eventualmente vamos a encontrarnos con una pared porque esas personas o no van a poder estar ahí o de plano ya no van a estar en este mundo. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Que nunca hicimos nuevas raíces, que no creamos nuevas relaciones y que no vamos a ser una persona afectivamente activa o efectiva, por decirlo de una manera. ¿Alguien más que tenga algo que agregar al respecto, jóvenes? Me gustaría escuchar la opinión de alguno de ustedes, por favor. Claro, exactamente, Paulina. Y no se trata de decir ya no voy a ir para allá o ya no voy a querer a esa parte de mi crecimiento, a mi familia. Eso es algo totalmente falso. Es por eso que los celos que existen a veces entre suegra y nuera y suegro y yerno, pues es algo completamente mal, porque dicen es que ya casi no te vemos o ya casi siempre estás allá. Pues sí, es que todo lo natural de una relación o todo lo natural del desarrollo afectivo de alguien es que si bien tenga bien enraizados sus orígenes con la familia nuclear que lo vio crecer y que le proveyó de todo esto, también tiene que ser alguien que suelte nuevas raíces, ¿no? Tiene que ser alguien que empiece una familia nueva y que dé todo lo que aprendió en este ámbito, tanto afectuoso como económico, lo aplique hacia alguien más para crear seres productivos, seres de bien. Muchas gracias, Paulina. ¿Alguien más? Tristemente tengo que recordarles que también se les califica participación, jóvenes, no nada más asistencia, así que ya saben quiénes tendrán excelente participación en lo que va del curso. Ahora sí, ahora dígame, Iván. Así es, no es tan duro el cambio entre, ahora ya antes dependía afectivamente y económicamente de estas personas, y si nunca hiciste algo por ti mismo, si nunca te aventuraste a tener responsabilidades propias, el desapego a la hora que uno de ellos falte o a la hora que tengas que salir por alguna cuestión, va a ser un choque psicológico tremendísimo, ¿no? Y hay gente que se amarga, hay gente que no puede hacer que sus relaciones maritales funcionen porque todavía no logra desapegarse de las relaciones de padres o todavía no logra soltar el núcleo familiar del que estaba acostumbrado, se topa con nuevas personalidades, se da cuenta que su pareja, dígase esposo o esposa, no tiene las mismas costumbres, no tiene la misma capacidad del diálogo, etcétera, y no, como está todavía tan arraigado su nivel afectivo a lo que era el núcleo familiar, no lo logró soltar lo suficiente, dice que la nueva relación no sirve, entonces acaban por romper una familia que estaba iniciando. Gracias, Iván. ¿Alguien más iba a participar? Adelante, hija. Ah, ok. Excelente pregunta, Ale, gracias. Cuando desapego, en este caso, tanto afectuoso como económico, cuando el desapego ocurre antes de tiempo, antes de lo que es lo normal que ocurra, en este caso que falte un padre, una madre, un hermano, por algún accidente, alguna enfermedad, lo que sea, digo, todos estamos expuestos a esas cosas del destino y cuando sucede, no necesariamente se trata, o no creo yo, que sea lo más sano reemplazarlo por una imagen nueva, ¿no? Lo que se puede, y creo que es lo más sano por hacer, es que se cree un esfuerzo entre los miembros restantes de la familia, se cree un esfuerzo no por llenar ese lugar, porque no se puede llenar, es un lugar que no se llena, pero se crea un esfuerzo por dar un poco más de sí para que la parte que falta, si bien siempre va a estar faltando, no sea completamente caótico, que no tenga repercusiones muy fuertes. De ahí se trata entonces el sentido de manada, de que si uno de ellos falta,
los demás traten de poner un poco más de tiempo, un poco más de atención, un poco más de cuidados